Hablar de Rita Hayworth es hablar de Hilda, la película de 1946 que protagonizó al lado de Glenn Ford. Una película que la Iglesia en España calificaba como peligrosa a la moral. Y es que Rita, en esta película, derrochaba sensualidad simplemente haciendo un striptease con solo quitarse un guante. Esto escandalizó a los obispos españoles. Y advertían que quienes la fueran a ver, irían directamente al infierno. Claro. Ante tal advertencia los españoles se agolparon en los cines para verla. Por otro lado, cuando la bomba atómica fue arrojada en el atolón Bikini, llevaba su imagen, pues decían que Hilda era tan explosiva como una bomba. Cuando canta en esta película, Put the blame on me, es decir, échame la culpa por todos los males del mundo, sonaba como una mujer muy tentadora. Cabe mencionar que en realidad esa voz aterciopelada no era su voz, sino la de la cantante Anita Ellis, quien doblaba a la actriz. Rita se volvió una mujer muy deseada, tanto que siempre comentó, los hombres que conozco se van a la cama con Hilda, pero se despiertan conmigo. Uno de esos hombres fue el actor Kirk Douglas, quien tuvo un encuentro amoroso con ella, y llegó a comentar lo siguiente. Sentí algo en lo más profundo de su ser, que yo no fui capaz de evitar. Era una soledad y tristeza que me arrastraban. Tuve que alejarme de ella. Esa actriz tan deseada, en el fondo siempre fue una mujer desdichada. Y todo empieza en mi infancia. Mi nombre real es Margarita Carmen Cansino. Soy hija del bailarín español Eduardo Cansino y de la también bailarina, Volga Hayworth. Nazco en Brooklyn en 1918. No pude jugar con muñecas, y a la escuela fui muy pocos años, ya que desde muy pequeña me suben al escenario. Mientras mis hermanos jugaban con los niños del barrio, nunca pude unirme a sus juegos, aunque a menudo me sentaba en el porche, observando cómo jugaban. Tuve que trabajar con mi padre como su pareja artística. Cuando fui creciendo, me maquillaron y tiñeron mi melena a un tono castaño oscuro, para que me viera mayor. Mi padre dejaba que el público pensara que yo era su amante. Me hacía tocamientos mientras actuábamos, y detrás de bambalinas se sobrepasaba conmigo, además de golpearme. Rita destacaba por su exótica belleza, y al ser descubierta por un productor de la Fox en un club nocturno en Tijuana, le propone iniciar una carrera en el cine. Por supuesto que el padre le quitaba su dinero. Ignorante, desesperada y sin infancia, Rita conoce a Edward Hudson, un vendedor de autos 20 años mayor que ella, y se casa con él. Edward le sirve de trampolín para alejarse de su maquiavélico papá. Pero ella no se imaginaba que estaba entrando nuevamente a otro mundo de tortura, donde para su esposo, Rita solo era una inversión. Al ver en ella la oportunidad de forrarse de dinero, le consigue un contrato con la Columbia Pictures y la tiñe de pelirroja. Le hace quitarse 4 molares para estrecharle los pómulos, y la somete a un tratamiento dolorosísimo de electrólisis para quitarle cabello de la frente y hacérsela más amplia. Además de someterla a una dieta rigurosa. Ella, acostumbrada a la dureza del mundo del espectáculo, se dejó hacer todo. Y así se construyó el mito, quitándole sus rasgos latinos. Así nació Rita Hayworth. También me conocieron con los sobrenombres de La diosa del amor o La bomba erótica. Mi primer papel destacado fue a las órdenes de Howard Hawks, en Solo los ángeles tienen alas, de 1939, al lado de Cary Grant. Le resulté todo un tesoro a la Columbia Pictures, quien me hizo su intérprete estrella, y tuve que huir como pude del incesante acoso por parte de uno de los dirigentes de la compañía, Harry Cohn. Y como no se le hizo a este productor, decidió vengarse. Me faltó descaradamente al respeto sirviéndose de artimañas tales como utilizar el baño delante de mí, y humillarme constantemente. Me fue colocada una criada junto a la puerta de mi camerino, quien le mantenía informado sobre quienes entraban y salían, mientras que un micrófono instalado en el interior captaba todas mis conversaciones privadas.
Yo sabía lo del micrófono desde hacía tiempo, pero también era consciente de que si se deshacía de él, pronto me instalaría en otro. Así que susurraba los detalles más íntimos de los que no quería que Cohn se enterara. Mi desprecio era tan grande hacia este personaje. Rita escenificó un drama romántico como frívola aristócrata junto a Tyrone Power, en Sangre y Arena de 1941. Y bailó con Fred Astaire, siendo su pareja en el musical Bailando nace el amor en 1942. Fred decía de Rita: ella era una magnífica bailarina y artista. Irradiaba luz al actuar. Se aprendía los pasos más rápido que nadie yo haya conocido. Pero por mucho que su carrera despegara y llegara a convertirse en la actriz mejor pagada de Hollywood, el deseo de Hayward de sentirse amada cayó siempre en saco roto. Después de 5 años se divorció de Hudson, que la amenazó con arrojarle ácido a la cara. Corría el año de 1941 cuando el cineasta Orson Welles, al quien consideré el amor de mi vida, se encontraba en Brasil. Llegó a sus manos una de mis fotos en una revista. Llamé su atención. De regreso a Hollywood me buscó. Quería conseguir atraer mi atención. Y lo consiguió. Yo era tímida. Empecé a divertirme mucho con él y sus amigos. Orson solía fingir que podía leer mi mente. Nos casamos el 7 de septiembre de 1943 en Santa Mónica. Nos instalamos en una mansión de Brentwood, donde Orson hizo construir un solarium, para que yo pudiese tomar el sol desnuda. Juntos tramamos huir de Hollywood, tratando de lanzar la carrera política de Welles. Orson en alguna ocasión llegó a comentar que ella odiaba ser una estrella de cine. No sentía ningún placer del hecho de serlo. Hayward se esforzó por complacer al brillante Welles leyendo los mismos libros que él, y apoyando las mismas causas progresistas. Quise ser todo lo que Orson quería de mí, comentó Rita. Pero el egocéntrico y autodestructivo Welles pronto comenzó a alejarse de ella, estando ya embarazada de su hija Rebecca, para coquetear con la rica heredera Gloria Vanderbilt. Tuvo un apasionado romance con Judy Garland. Él se sentía cada vez más abrumado por la dependencia, el alcoholismo y el temperamento explosivo de Rita. En una reconciliación que tuvieron durante el rodaje de La Dama de Shanghái, película en la que trabajaron juntos, Welles hizo que se cortara su icónica melena y se la tiñese de rubia. La realidad es que Rita se sentía cada vez más sola e infeliz en esa relación. Así que solicita el divorcio en 1948. De ícono pin-up a princesa. En 1948, me voy de vacaciones a Europa. Asisto a un baile benéfico celebrado en la Torre Eiffel. Allí pronuncio un entrañable discurso en francés, en favor de los niños afectados por la pobreza, y consigo cautivar a un miembro de la realeza que se encontraba entre los asistentes. El legendario príncipe Ali Khan. Ali se unió en 1939 a la Legión extranjera francesa. El príncipe era conocido por ser jockey y propietario de caballos de carreras, además de ser todo un Casanova. Me persiguió por toda la Riviera francesa, llenando la suite, donde me hospedaba de flores, y sobrevolando el hotel en su avión privado. Finalmente me conquistó. Nos casamos en mayo de 1949. La recepción fue en un magnífico chateau del príncipe, con vistas al Mediterráneo. Acudieron 500 invitados, miles de cajas de botellas de champán, 23 kilos de caviar, y una alberca llena con 200 galones de agua de Colonia. En ese momento me encontraba embarazada en secreto, de mi hija Yasmín. Una vez más, Hayward trató de amoldarse al hombre que la acompañaba. Recibió clases de francés, etiqueta, protocolo real, y se le inculcaron los misterios de ser una princesa. Pero el sociable y mujeriego príncipe ya casado,
cortejó a Joan Fontaine, Yvonne de Carlo y Jean Tierney. No alteró en absoluto sus costumbres. Rita no tardó en convertirse en su acompañante en sus rondas agotadoras de eventos sociales. En uno de ellos, que tuvo lugar en los jardines de las Tullerías, Haworth se desmayó al verse de repente rodeada por una muchedumbre pidiéndole autógrafos. Se desmayó cerca del actor francés Maurice Chevalier, cuyo smoking quedó salpicado por una botella de champán que se le derramó a Rita. Mi traje nuevo está arruinado. Se oyó gritar a Chevalier, mientras otros más galantes que él, se apresuraron a tratar de reanimar a la actriz con un poco de brandy. Rita empezó a encerrarse sistemáticamente en su habitación durante las fiestas interminables de su esposo, optando por beber y bailar sola al ritmo de su colección de discos españoles. En 1951 ella decide dejarlo y se lleva a sus hijas de Europa, a Nueva York. Cuando un periodista le preguntó qué era lo que tenía pensado hacer en Estados Unidos, respondió: "Lo primero que haré será comerme un perrito caliente". Lamentablemente Rita iba cuesta abajo y sin frenos. Su siguiente marido, un cantante argentino que hizo carrera en Estados Unidos y que formaba parte de la élite de los cantantes, junto con Bing Crosby, Frank Sinatra y Perry como Dick Haynes. Todo comenzó en una mañana de marzo de 1953, en que Dick estaba completando las últimas tomas del film Todos en Tierra, en los estudios de Columbia Pictures. Por curiosidad, se metió en otro set de filmación y sus pupilas se dilataron cuando vio a Rita Hayworth grabando una parte de La Bella del Pacífico. En cuanto pudo, se acercó a saludarla. Se presentó y la invitó a almorzar y a tomar un martini. El desparpajo del actor sacudió a la diva, aceptando la invitación. Se enamoraron, y pronto se casarían en el Salón Dorado del Hotel Sands de Las Vegas. A los dos se les veía inmensamente felices. Se instalaron en Greenwich, algo alejados de la gran ciudad, en una casa que se encargó de alquilarles la madre del galán. Los contratiempos previos que ambos tuvieron, parecían haberlos unido. Ambos llevaban varios divorcios. Dick y Rita eran inseparables. La diva canceló obligaciones para acompañarlo en sus giras. Las revistas del corazón sostenían que Rita se veía feliz porque por fin había encontrado al hombre que la amara, que no la idolatrara. Lo pasaban tan bien juntos, que empezaron a descuidar sus obligaciones laborales. Se encontraron con problemas económicos, y fueron expulsados de la casa de Greenwich por falta de pago, terminando en un hotel neoyorquino, el Madison, donde vivieron un mini escándalo. En la puerta del hotel esperaban policías para arrestar a Dick por falta de cumplimiento del pago de $33,000 a su primera exesposa, Joan Drew. Dick y Rita se atrincheraron en el cuarto, y desde ahí atendieron a los policías, al fiscal, a su abogado y a algún periodista, gritando detrás de la puerta. Solo la entreabrieron para permitir el ingreso del room service. La pareja llevaba una rutina complicada, ya que se quedaban tomando en la madrugada, y luego dormían hasta las 11 de la mañana. La relación era bipolar. Se amaban, pero tenían feroces discusiones, en privado y en público. Había demasiada violencia verbal. Incluso cometían graves excesos. Por ejemplo, estando borrachos jugaban a la ruleta rusa. Cuando Rita acudía a los recitales de su esposo, él le dedicaba las canciones. En ese momento el amor flotaba, pero en los días posteriores continuaban las borracheras y las peleas absurdas. En medio de gritos y amenazas, en una noche, él la abofeteó. Esa noche, Rita se fue del hotel, abandonando a su marido. Hubo un quinto marido que la trató igual de mal. Fue el productor James Hill. Se casaron el 2 de febrero de 1958 en la casa de Beverly Hills de la actriz. Él le consiguió un papel en una de sus últimas películas importantes, Mesas Separadas. Pero el matrimonio estaba en problemas, Rita tenía ataques de ira y arrebatos repentinos. Una noche, en su casa, Rita arrojó un candelabro a Hill y por poco lo mata. Y es que el productor quería que Rita continuara trabajando en Hollywood,
mientras ella deseaba desligarse de una vez por todas de la industria del cine. Tras 3 años juntos, la actriz solicitó el divorcio alegando crueldad mental. Y es que Hill abusaba de ella física y verbalmente, incluso en público. El actor Charlton Heston fue testigo de ello una noche que él y su mujer cenaron con Rita y su marido en España. Charlton comentó: James fue obsceno con ella delante de todos, y ella quedó reducida en un torrente de lágrimas, con el rostro enterrado entre las manos. Fue la noche más vergonzosa de mi vida. A principios de la década de los 60, aún siendo joven, Rita empezó a mostrar síntomas de un principio de Alzheimer. Desgraciadamente, sus amigos y familiares diagnosticaron erróneamente su estado de confusión y pérdida de memoria, que achacaron a un grave problema de alcoholismo. En el rodaje de La ira de Dios en 1972, su capacidad para memorizar frases parecía haberse evaporado por completo. Su maquilladora comentó: la llevaba a su habitación y le enseñaba una frase, luego salía y rodábamos con esa única frase. Luego volvíamos a la habitación y memorizaba otra. Con sus hijas ya crecidas, la solitaria Rita salía a pasear con sus perros en mitad de la noche en Beverly Hills, con la esperanza de conversar con los vecinos. Su vecino Glenn Ford, coprotagonista de Hilda, acudía a menudo por las noches para hacerle compañía a una Rita cada vez más confundida. Sufría episodios violentos con cierta frecuencia, y en una ocasión arrojó una copa a la cara de la bailarina Adele Astor, delante de su hermano, Fred. Otra noche, invitó a cenar a su colega, la también estrella de cine Ann Miller, y a otra amiga, y acabó ahuyentándolas con un cuchillo de carnicero mientras gritaba: ¿cómo se atreven a invadir mi propiedad privada? No recibo a los cazadores de autógrafos. Al fin le diagnosticaron Alzheimer en 1980. Desde entonces hasta su muerte, en 1987, no halló consuelo y aceptación en otro hombre, sino en su hija la princesa Jasmine, que la trasladó a un apartamento contiguo al suyo en Nueva York. Allí, Hayward pasaba sus días sentada en un sillón, con la mirada perdida y atendida cariñosamente por su hija. La diosa del amor ya había olvidado por completo quién era. Pero sus admiradores y los amantes del cine, no la olvidaremos jamás.